Hola a todos, me parece que ya estamos en vivo. Eh, me confirman si ya estamos al aire. Hola a todos, bienvenidos a el tercer capítulo de nuestro programa, nuestro querido programa ya, Papel en Blanco. Hoy día tenemos un tema buenísimo, algo que teníamos hartas ganas de hacer. Y estamos en vivo en estos momentos a través del Instagram de Guillermo Wood y a través de este canal Reino Utopía en YouTube, donde todos los jueves salimos en vivo a esta misma hora. Así que los invito desde ya a suscribirse a este canal y a el canal de Guillermo Wood y al Instagram también de Guillermo Wood. Bienvenido, Guillermo, al tercer episodio de Papel en Blanco. Hola, Leo. Sí, nuestro tercer episodio, que es el tercero de muchos, porque como esto no se detiene, seguramente llegaremos a una buena cantidad de episodios, ¿ah? Una meta de mínimo unos 100 haremos, no sé, por ponernos un número así al azar. No nos Eso. va a costar mucho llegar a 100 por lo demás, ¿no? Si somos perseverantes como buenos arquitectos de nuestra ilustre escuela, que si no eras perseverante no hay ninguna posibilidad ni de haber entrado ni de haber salido, ¿cierto? Con un título profesional después de la exigencia que bien sabemos que nos dieron en nuestro querido campus Lo Contador allá en Pedro de Valdivia Norte, en la ciudad de Santiago. Excelente. Tenemos algunos amigos ya en el chat. Saludos a los que se van sumando, a Mario Esteban, a Cristian García, y a todos aquellos también que van a ver este programa en diferido. Siempre los saludamos y los invitamos a suscribirse y a seguirnos. Guillo, hoy día tenemos un programa dedicado al análisis de los argumentos de la Tierra esférica y para un poco entender cómo se ha producido toda esta confusión. ¿Ya? Eh, Tú lo mencionaste en el capítulo anterior, donde hiciste alusión a algunos efectos, algunas cosas que suceden en la naturaleza y que han sido interpretados para validar el modelo esférico, pero que a la luz de las investigaciones que hemos hecho todo, aquí en conjunto con los amigos terraplanistas, con todos los que han estado participando, hemos ido analizando y hemos ido digamos, desarmando, desarticulando estos argumentos. Y es muy interesante empezar a ver cómo también pueden ser interpretados desde otro modelo, en este caso el modelo de la Tierra horizontal. Así que no sé si partimos ya aquí con la temática. Sí, no sé, preguntar a los amigos que están ahí en Instagram si escuchan la voz de Leo, porque no estamos transmitiendo simultáneamente, sino que estamos con las dos cámaras, la cámara del computador y la cámara de Instagram. Ya, si se escucha bien aquí, tal vez lo dejamos ahí. Eh, y, eh, y ¿cómo se llama? Mira, tengo aquí una invitación. Richie Isiano quiere participar en este video en vivo, pero yo no lo ubico para nada. ¿Te suena? No, No lo no, no, sé, no, pues yo. no. Quiere entrar al Instagram, ¿no? Sí, sí. Sí, Entonces, después me voy a comunicar con él por ahora focalizarnos en este tema, si no voy a estar distraído aquí con dos frentes y sí. hay que focalizar. Es una de las cosas que estamos aprendiendo. Así que Richie, nos comunicamos después por interno, coordinamos y feliz de hacer un vivo contigo. Ya, ningún problema. Siempre que sea una Perfecto. persona absolutamente respetable, porque aquí navega mucha gente en Internet, bien lo sabemos. Así que igual, de todas maneras, feliz de poder participar. Me invitaron a un profesor de física español que tiene un canal que se llama algo así como eh, física para iniciados, por decir algo, con muchos seguidores, tiene una página web y quedamos conectados, pero no se ha dado esa conversación que en el tenor en que se me planteó es fantástico, súper respetable. Así que feliz de dialogar con gente que está en esa tónica, pero bueno, bien Qué, sabemos que hay de todo en la viña del Señor. qué bueno eso. Me gusta ese intercambio de argumentos, siempre que la discusión sea reflexiva y no nos vayamos a las manos. Exacto. Sí, y perdona que te interrumpa, Leo querido, para hacer
yo diría que una especie de punto, un detalle interesante. Me ha tocado con gente notable, estuve con Carlos Matos, periodista de GDS Radio allá en la ciudad de La Plata, una bellísima persona, respetuoso, fue cordial, nos quedamos hasta de tomar mate juntos cuando vaya nuevamente a Argentina. Bellísima persona, y a través de él también con otra persona notable, con la cual fue un agrado hacer un programa, que es Sebastián Musso, a pesar de que yo creo que salió herido, pienso yo, porque le tiré un par de torpedos bajo la línea de flotación y bueno, ya sabemos cómo es la disonancia cognitiva, pero una gratísima persona, Sebastián Musso, astrónomo, divulgador científico argentino. Así que se puede hacer, tenemos ejemplos de ello. Excelente, sería muy bueno también en futuros programas tener ese tipo de discusiones y hacer un pimponeo de argumentos y poder sacar conclusiones, reflexionar en conjunto, que es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Guille, para partir, quiero retomar un poco lo que vimos en el capítulo anterior, que fueron un compilado de las mejores pruebas, nosotros las llamamos así, que nos hablan de que vivimos en un mundo horizontal extendido y no sobre una esfera. Y estuvimos hablando de los aspectos técnicos que validarían estas pruebas. Fuimos súper específicos, mostramos varios ejemplos además, pero se nos quedó uno en el tintero, Guille, y me gustaría que partiéramos por ahí, que lo revisáramos en este episodio. Es una observación de larga distancia, es un poco más corta que la que vimos en el episodio pasado, que era de 1.200 kilómetros, desde Inglaterra hacia los Alpes. Ahora tenemos una observación que es reciente, ocurrió el día 14 de mayo, es decir, hace un mes y medio de este año, de una persona que era heliocentrista fanático y puso a prueba esto y terminó entrando al terraplanismo y validando, haciendo observaciones, porque él tiene un equipo, una cámara potente, y se paró, él vive en Israel, entonces se fue a una de las costas de Israel y preparó una visualización, Guille, a través del Mediterráneo, de la isla de Creta, ¿ok? A una distancia de 991 kilómetros. Lo preparó con una cámara, que ya vamos a ver el equipo, que tiene un lente infrarrojo, tiene un tremendo angular, y preparó ese avistamiento porque es un time-lapse de la caída del sol en el punto del horizonte, donde se percibe en la silueta la isla de Creta, la silueta de la isla de Creta cuando el sol atraviesa ese punto exactamente. Entonces se tenía que dar el momento específico para que el sol llegara exactamente donde estaba la isla y permitiera ver la silueta de la isla a través de esta observación. Entonces la vamos a poner, Guille, no sé si te parece. Sí, sí, Leo, solo un par de cositas. Que es interesante, a mi modo de entender. A ver, un detalle, creo que no cambia para nada el resultado, pero creo que son 961 kilómetros, me parece. Ya, pero es Santiago-Puerto Montt. Sí, ¿Ya? y la altura del observador son 40 metros. 40 metros de alto, Sí. casi orillas de la playa, pero en un montecito. Sobre el nivel del mar. Sí, sobre el nivel del mar. Y lo otro interesante que es la geomorfología, por eso, bueno, obviamente hay un pensamiento reflexivo antes de hacer el experimento, cosa que ya yo lo he dicho más de alguna vez, la sociedad actual no reflexiona o piensa mal y no entra en, como decía Nikola Tesla, reflexionar con claridad y lucidez, porque uno podría reflexionar profundamente o pensar profundamente, pero cosas muy insensatas y falta de claridad y lucidez. La lucidez es un tema muy importante. Esa lucidez lo lleva a buscar un punto adecuado para, que es algo tan simple, pero aún así hoy día, bueno, ya sabemos cómo están las cosas entre los chemtrails, la comida chatarra, la basura, el cromo, el mercurio, el bario, etcétera, etcétera. Para que la geomorfología de Creta, que es muy determinada, se pueda leer a contraluz en el fondo. Eso es lo que está haciendo básicamente. Así que, vistas esas aclaraciones, Leo querido, Le doy adelante. play. Todos los créditos a Pachamama Flat, que guardó el video. Sí, Papacha, un saludo. Vamos a darle acá. Saludos a los amigos que están ahí en el vivo.
Puse un poquito el audio para que se entienda que está el tipo haciendo la grabación. Se sorprende porque no se esperaba la presencia de una plataforma petrolera entre el perfil de la isla y donde estaba él. Es una plataforma que está escondida, no aparece en los mapas, obviamente seguramente por motivos de seguridad, y se sorprendió, pensó que la plataforma iba a tapar la observación, pero vamos a ir. Arruinando el experimento. Claro, pensó que le iba a arruinar el experimento, pero fíjate que queda justo a un lado del perfil de Greta. Ahí ya se empieza a visualizar. Habla de su equipo, habla del lente infrarrojo. Claro, ahí ya el perfil se ve claramente. Pero es muy interesante, Guille. Es muy interesante el tema de la plataforma. Porque del otro lado tienen dos opciones. Decirte de que hay una nube con la forma exacta, como ya vimos la vez anterior, es un argumento que tienen bajo la manga. Y el otro es decirte de que la isla viene de vuelta, haciendo elevada mágicamente por algún mecanismo de refracción. Pero ahí es donde entra en juego la plataforma, porque tendrías que elevar de manera proporcional todos los elementos que están entre el observador y el objetivo. Claro, claro. No solamente el objetivo a los 1000 y tantos kilómetros, sino que además los elementos intermedios también van quedando alineados por refracciones donde la gradiente, digamos, es perfecta. Es un fenómeno imposible. O sea, esto yo creo que es suficiente, como habíamos visto la semana pasada, como para garantizar que vivimos sobre un plano. Ahí ya se acaba la observación. Voy a poner también los datos técnicos. Leo, sí. Yo pienso que los heliocentristas podrían llegar también a argumentar que había una serie de terraplanistas a cierta distancia con unos cartones que simulan el perfil de Creta. Justo ese día se organizaron. Sí, los argumentos de los centristas fanáticos es interesante analizarlos. Bueno, de eso versa un poquito el capítulo de hoy. Entonces, siempre acuden a ideas absolutamente bastante, bueno, que se alejan del método científico, porque si aplicamos el método científico y como piensan los pensadores de la ciencia, que me gusta mucho leerlos, a pesar de que siempre pienso que son tan llenos de fanáticos de la Tierra esférica. Sería súper interesante conversar con alguno de ellos hoy, ¿ya? Pero, sin embargo, sus razonamientos tienen siempre mucha lógica y mucha sensatez más allá de los refinamientos epistemológicos que uno pueda generar. Así que me parece que uno de los argumentos que podrían esgrimir los fanáticos de la Tierra el globo sería que había un grupo de heliocentristas con unos cartones generando una tramoya que no cuesta nada hacerla para que parezca la isla de Creta, pero estaban ahí a 5 kilómetros. Claro, en un bote, bueno, no sé. Siempre inventan algo, pero como vimos la semana pasada, hay observaciones que dejan fuera todo ese tipo de argumentos, porque ponen la línea del horizonte, el punto de tangencia con la esfera, más lejos de lo que supondría una esfera de 6.371 kilómetros de radio. Mucho más lejos, casi 10 veces más lejos. Entonces, básicamente se desarma la esfera. Guille, no sé si pudiste ver ahí, yo creo que los amigos también pudieron ver, no lo remarqué, pero está hablando de la ubicación, ¿cierto? El punto también coincide, el punto del sunset
Recuerda que el domo Del observador. desde el amanecer al atardecer respecto a los astros es más o menos como de 20.000 kilómetros, el diámetro completo, o sea, 10.000 kilómetros. Y bueno, ahí está el perfil, ahí está el perfil comparativo. Esa es la figura de las montañas, sacados del Google Earth. Pero si te fijas, el perfil es exactamente el mismo. O sea, ese escalonamiento que tiene, ¿ya? De los 3 picos es exactamente el que se da. Entonces, tendría que haber sido una nube, digamos, conspiranoica. Una nube conspiranoica. Sí, voy a aprovechar de saludar a la gente en Instagram, que todavía estoy conectado, Leo querido. Dale. Tenemos ahí a cerca de 25 personas, así que también un saludo para ellos y invitarlos. Ahí dejé el link del canal. Estamos en el directo de Reino de Utopía con nuestro tercer episodio de Papel en Blanco. Excelente. Vamos a ver un poco también, aprovechando de mostrar la observación que se hizo en el Monte Canigú, no sé si te parece. Adelante, sí, dale. Sí, que también es una observación muy interesante. Esta distancia es más corta, si son 280 y pico kilómetros, ¿cierto? Desde Marsella al Monte Canigú, todo dentro de Francia, atravesando también parte del Mediterráneo. Y esta observación deja al monte expuesto a contraluz, como tú mencionabas, ahí. Acá hizo. Estos son los créditos van para Iru, que hizo este compilado. Y acá Iru analiza que el monte Canigú puede sufrir también refracción, porque algo que se argumentó acá con esta observación era que el monte, en la parte de abajo, el monte también estaba cortado, entonces el monte no se veía entero. Luego hicimos el análisis y efectivamente, si tú le sumas algunos factores de refracción, puedes cortar la parte de abajo y eso lo podemos graficar acá, ¿cierto? Con ejemplos de time-lapse de la línea del horizonte donde, dependiendo de las temperaturas que haya en ese día, y la condición climática, nosotros vamos a ver moverse, ¿cierto? Desplazarse un poco esa franja, ¿ya? Y ver el agua más arriba y más abajo, lo cual no significa que la esfera crece y se hace más chica durante el día, digamos. ¿No? O es poco probable, ¿ya? Casi siempre es una mentalidad abierta, podría ser el pulso de la Tierra, qué sé yo, pero eso, como dices tú, no demuestra que es esférica, demuestra que tal vez la Tierra late y que tal vez tenga un pulso, que podría serlo, ¿no? Entendiendo si todo es electromagnético, tal vez nuestra Tierra también tiene como el latido de un corazón. Peut-être, podría ser. Debe tener un pulso, no sé si tan evidente como ese, pero debe tener un pulso, Exacto. de todas maneras. Ese yo creo que efectivamente, Leo, es más atribuible a condiciones climáticas que al pulso de la Tierra, ¿no? Claro, de todas maneras. Bueno, otra cosa que, bueno, aquí entramos ya en materia de este análisis que queremos hacer. Y yo estuve revisando lo que habías mencionado tú, el programa anterior, esto de los 5 argumentos heliocentristas famosos, ¿ya? Y creo que todo lo que nos han contado, lo que nos dicen que valida el modelo heliocéntrico, entra en 2 categorías. Así lo ordené un poco para hacerlo más comprensible. Habrían 2 categorías. Uno son los errores de óptica y la otra sería las falacias de argumentación. Entonces, hoy día me gustaría que, junto con los amigos del chat, hiciéramos una revisión de esto. Voy a poner acá un Excel que tenía preparado. Yo he estado saludando a la gente acá en Instagram también, Leo. Lo que no tengo claro es si escuchan tu voz. Me da la impresión de que sí, porque si no, ya corto el Instagram para concentrarnos solo en la transmisión de YouTube. Y hay alguien que me ha puesto que no se pudo conectar a YouTube a pesar de que yo les he enviado el link, por si acaso. ¿Ya? Pero además, para que lo sepan los amigos, hoy día estamos en directo en el canal Reino Utopía, ¿cierto? De Leo.
y mañana, viernes, yo lo subo en 24 horas más, mañana en la tarde, noche, lo subo en mi canal y después esperamos que Maxi Villasotti, nuestro técnico, Sí, lo que está suba, detrás de cámara. que está atrás de cámara, lo suba a su canal TP Colón. Así que, bueno, seguimos avanzando con este tema que es fascinante, Leo, porque los errores, o sea, las condiciones de la óptica lleva a ciertos errores y principios de errores lógicos en realidad, porque en definitiva se asume algo sin analizarlo profundamente y sin entender que pueden haber otras opciones para responder a ciertos fenómenos, ¿cierto? Y ahí voy a poner ahí un par de bocadillos de algunas cosas de lo que me ha tocado leer a mí, que me gusta mucho el pensamiento de los filósofos de la ciencia, ¿ah? Que nos hacen pensar. Sí. Mira, partamos por hacer la lista de nuevo de los principales argumentos que tendrían los creyentes en la bola esférica. Y aquí me gustaría pedirle la participación a la gente del chat. ¿Cuáles son los que ellos conocen como argumento de la Tierra esférica? Y los vamos analizando y los vamos categorizando en estos errores o falacias. A mí se me ocurre el primero, que es el de los eclipses. Los eclipses, el Sol, los eclipses de Sol mostrarían entonces la figura de la Tierra esférica. Guille, lánzate uno y después le pedimos a la gente del chat que se lance los principales argumentos de la Tierra esférica. Para mí hay varios que se me hacen bien interesantes por mi experiencia, ¿eh? que además me ha tocado debatirlos en más de alguna oportunidad con mucha gente que se inclina por una reflexión que de todas maneras, a mi entender, tiene un error conceptual y un error lógico, que es la falacia de implicancia lógica. Para mí esta es casi la paradigmática, además de haber otras, ¿no? Pero nuestro queridísimo y honorable Premio Nacional de Ciencias Exactas, don José María Maza Sancho, en un programa de televisión, ¿cierto?, que por ahí anda dando vueltas por las redes, que yo ahora viéndolo con una perspectiva, porque la primera vez que lo vi me causó más hilaridad que rabia, ahora viéndolo con el tiempo me causa más rabia que hilaridad, ¿ah? Debiendo haber sido al revés quizás. Usa el argumento siguiente, refiriéndose a algún arquitecto que anda diciendo que la Tierra es plana. Mercurio es esférico, Venus es esférico, Marte es esférico y la Tierra es plana. Hay que ser bien pelotudo, ¿no? Y nuestro querido profe Massa comete un error de implicancia lógica. Eso es una falacia lógica. Una falacia no es una mentira, es un error. Por eso se les llama falacias y falacias lógicas. En este caso, falacia de implicancia lógica. P implica Q. Y yo voy a decir una frase que todos mis amigos que me conocen ya se van a reír. Dado el hecho que yo, al observar hacia el firmamento y ver cuerpos circulares que parecieran ser esféricos, ¿eso quiere decir que yo vivo en una esfera? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Podría ser? Sí, perfecto, podría ser. Pero también puede no ser. Y en ese puede no ser es suficiente para que no pueda ser un argumento lógico. P no implica Q. Pero mucha gente insiste y majaderamente, tropezando con la misma piedra sobre el error lógico, hablando de las probabilidades. No, pero es que si todos son esféricos, nosotros deberíamos serlo, pero ese deberíamos serlo no es una demostración científica. Si eso es lo que la gente no entiende. La ciencia no puede tener una mayor cantidad de posibilidades. Lo que tiene son certezas, y no lo digo yo, lo dicen pensadores como Gaston Bachelard, por ejemplo, y gran mayoría, ahora estaba leyendo a Chalmers y a otros pensadores, porque esa es la ciencia, la búsqueda de la verdad y por lo tanto de la certeza. Si la lógica te está diciendo que hay una probabilidad de que no sea así, además que
las personas que tienen una tendencia a que sea muy probable, claro, te va a decir que es muy probable, pero la verdad es que las probabilidades son 50% que sí, 50% que no. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que son los planetas, y de hecho esto es una cosa que a mí me fascina, porque la gente no está preparada para comprender que la Tierra no es un planeta, es otra cosa. Y no lo digo yo, no lo decimos los terraplanistas, lo decía, por ejemplo, Nikola Tesla. Así que ahí tendríamos uno de los primeros y más importantes y más, ¿cuál es la palabra? Emblemáticos argumentos y errores del heliocentrismo. La Tierra no es un planeta, es un reino mágico, pero real. Por eso este canal se llama Reino Utopía. Mira, una de las falacias donde se cae en la argumentación de la Tierra esférica de manera más frecuente es la falacia de afirmación del consecuente. Vamos a revisar un poco en qué consiste, antes de hacer esta lista. Consiste en lo siguiente. Consiste en afirmar algo, es decir, si A, entonces B, luego decir lo inverso. Por ejemplo, el tema del eclipse. Si la Tierra es esférica, el argumento es así. Si la Tierra es una esfera y yo veo un eclipse con un cilindro oscuro circular, si la Tierra es esférica, yo veo un eclipse con el disco circular. Yo veo el eclipse con el disco circular. Ergo. ¿La Tierra es esférica? Ahí está el error, Este error se llama afirmación del consecuente, es una falacia que tiene un problema, y es que no se puede asumir que A es la única opción para producir B. ¿Okay? B puede ser gatillado por otros factores que no son A. Por lo tanto, ahí está el error, en decir que la única explicación posible, por ejemplo, la sombra circular en un eclipse de sol, es que la Tierra sea una esfera. Lo mismo ocurre con un montón de otros argumentos, Guille. Por ejemplo, el tema de la sombra, de Eratóstenes, que también es un clásico, que dice así: si la Tierra es una esfera, yo voy a ver sombras diferentes en distintos puntos de la esfera. Voy y observo y mido las sombras de un mismo objeto en distintos puntos de la esfera y son diferentes. Ergo, ¿la Tierra es una esfera? Claro, exactamente. Porque hay otras explicaciones, y así lo hemos visto cuando hemos analizado el modelo, hay otras explicaciones que podrían gatillar sombras diferentes en distintos puntos de la Tierra. Entonces, ahí es donde empiezan a caerse todos los argumentos, son errores de argumentación, son errores de lógica, y es importante saber identificarlos, porque no son evidencia en ningún caso de que la Tierra es una esfera, todo lo contrario. Guille. Oye, sí, Leo, mira, a ver qué cosas pasan dentro de todo este viaje. Por ejemplo, ¿qué cosas me llaman la atención? Porque miré un poquito el chat. Por ejemplo, hay gente que, podríamos usar un chilenismo, mosquea, ¿ya? Y yo me pregunto si este ser que mosquea no se da cuenta que lleva años mosqueando y que nosotros solo avanzamos. O sea, que cada vez somos más, estamos en un nuevo canal, tenemos más arquitectos terraplanistas, más gente terraplanista, y ellos siguen como rumiando el engaño, rumiando que no pueden aceptarlo, rumiando su disonancia cognitiva, rumiando las evidencias cuando son absolutamente demoledoras con lo que nos enseñaron, rumiando la falta de razonamiento lógico. Yo realmente honestamente, y no lo digo en mala onda, son casos psiquiátricos.
Porque yo no sé en cuántos canales nosotros nos hemos ido a meter a mosquear. Jamás. Po. Y cuando he hecho algún comentario que no son, ¿cuál es la palabra? Fanáticos que están contra el terraplanismo, sino que gente que está divulgando, estos divulgadores científicos, qué sé yo, como Teresa Paneque, qué sé yo le hago un comentario con mucho respeto de que hay cosas de su modelo que no calzan. Pero eso nunca ha sido el tenor nuestro, ir a tratar de ignorantes al otro, o de faltos de cultura, o de falto de raciocinio. ¿Te fijas lo opuesto de la impronta de los fanáticos religiosos de la Tierra? Si eso es mucho más interesante que al final que el tema de la Tierra. ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Qué pasa por dentro de tus almas? Ya, pero ese tema va a ser... Sí, sí. Bueno, Otro, disonancia, Guille, disonancia, rabia. rabia, rabia. Así que cariños para estos seres que todavía andan pululando por acá, tratando de convencernos después de 6 años de que nosotros estamos equivocados, cuando solo la evidencia empírica, o sea, no entender que la isla de Creta no se puede ver a 900 kilómetros, o como mostraba el otro día, o las imágenes de Jay Tolan, o la fotografía a larga distancia que hizo Roberto Antesana acá en Chile, es decir, que no quería entender nada. Ya, eso era un paréntesis, Leo, querido, así que yo solo y con esto cierro. Además que en el caso de Eratosthenes y en el caso de los eclipses, se está asumiendo que la Tierra es esférica. Es decir, yo parto diciendo, casi como la Tierra es esférica, ¿ah? Se debería producir esto. O sea, también de alguna manera estoy anteponiendo el hecho sobre el hecho mismo, que es muy interesante, y ahora, más adelante, si tenemos tiempo, te voy a leer algunas cosas de un filósofo de la ciencia que habla a propósito de los hechos, que es un tema que a mí siempre se me ha hecho muy interesante. A propósito de hechos, se me ha hecho interesante. Pero dale, Guille, si quieres lo leemos al tiro. No, dale, yo lo busco. Lo tengo Sí, aquí en mi culo. vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, una parte de los errores de la gente, de los argumentos esfericistas, son falacias. Pero está el tema también de las confusiones que se producen con los elementos de la óptica, Guille, que también nosotros hemos analizado, y hay explicaciones para ambos modelos. Entonces, me gustaría ver un videíto de un globo, lo voy a poner. Un globo que sube hasta los 36 kilómetros. Lo voy a poner un poco más acelerado. ¿No? Vamos al audio. Tiene un lente gran angular y ya podemos ver, mira, apenas empieza a subir, cómo se empieza a distorsionar el horizonte en la medida en que el centro se desplaza más arriba o más abajo del eje de la cámara. Entonces ahí se producen distorsiones de concavidad o convexidad de esa línea del horizonte, dependiendo de dónde se encuentra respecto al eje. No. Ahí queda claro que la Tierra es plana, cóncava y convexa. Claro, vamos pasando por distintas etapas de la forma. Entonces, pasa que la NASA te muestra esto. El lente Claro. fijo, mirando un poco para abajo, entonces para que se forme la convexidad de la línea horizonte. Y esto es básicamente por cómo funcionan los lentes. ¿Sabes? Después de cierto ángulo, ¿cierto? Las líneas comienzan a deformarse.
33 kilómetros llegó aquí. Casi unos 450 kilómetros de distancia entre los puntos más alejados en tierra. Se ven varios picos montañosos. No veo estrella, al menos en esta grabación. Tenemos a Pacha, parece por ahí, para que le enviemos un saludo. Me pareció Saludos, verlo. Pacha, grande. Grande, Pacha. Mostramos por ahí el video de Creta, Pacha, directo desde tu canal. Sí, pues un grande, Pacha. Colega, además, pues estudió arquitectura y hace un trabajo es tremendamente creativo. Y además que yo siempre le destaco que él aparece muy poco, pero graba todo con todo su equipo. No, tiene además un material para hacer el mega archi hiper documental del terraplanismo, porque debe tener horas de contenido, ¿no? Es notable. Sí, así que un saludo a nuestro querido Ernie Martin allá en Europa. Bueno, y estos son los lentes que han permitido ver la curvatura. Claro. Les encanta tomar un ojo de pez y mostrarnos la curvatura. Vamos a hacer un compilado que esta vez lo hizo Iru. Vamos a ver un compilado de observaciones de altitud, ¿ya? Donde a la izquierda tenemos vuelos en globo y a la derecha tenemos vuelos en cohete. Para que también vayamos viendo cómo se deforman, qué es lo que se ve. Saludos a Iru, que tengo entendido, Guille, que va a ser nuestro primer invitado. Sí, bueno, ¿podemos dar esa primicia? Estamos moviendo todos los hilos, los santos en la corte, para que en nuestro primer invitado, que es el capítulo 5, tiene fecha 16, creo, Leo, ¿no? Sí, en 2 semanas más. Nuestra reunión de pauta que dice, ¿no? Nuestro programa, estamos de lo más... Sí, es jueves 20, ¿no? 3, 4, jueves 5. 20. Jueves 20. Jueves 20 estaríamos transmitiendo más temprano, sí, Leo, a los amigos ya les avisamos desde ya. Vamos a transmitir en principio unas 2 o 3 horas antes para que Iru no lo pillemos porque está en Europa, ¿cierto? Ahí afectando todas sus actividades familiares, domésticas, etc. Así que les vamos a precisar en qué minuto, en qué hora vamos el jueves 20 con nuestro primer invitado de Papel en Blanco, ¿cierto? Episodio 5 con Iru Lautaro Landucci. Sí, que se mandó este compilado que está notable. Un saludo a la gente del chat. Y también a los indeseables les mandamos un saludo, porque como nosotros no rabia ni el cono como otros, les mandamos un saludo aquí cariñoso, con harto amor, puro amor. Un abrazo cariñoso. Sí. Lo estamos esperando. En algún minuto van a hacer clic, van a dejar de sostener lo insostenible, van a dejar de mostrarnos cámaras con ojos de pez y van a asumir la realidad, Guille, porque esta es la realidad. Sí, oye, un detallito ahí, Pacha comenta que está editando, son las 2 de la mañana en Europa, ¿te fijas? Por lo tanto, evidentemente nosotros tenemos que partir por lo menos unas 3 o 4 horas antes de hora de nuestro programa acá en Chile, así que va a ser a las 16:30 o 17:30 hora de Chile el jueves 20 con Iru. Perfecto, 17:30, 2 horas antes. Bueno, el salto de Félix Bongare también nos lo vendieron con un ojo de pez. Y obsceno. Obsceno. Pero en la transmisión original había una cámara adicional que estaba fuera del módulo, te lo voy a poner al tiro. Perdona, Leo, un paréntesis. Dada la observación de la imagen anterior, la Tierra sería todo un gran desierto sin océanos, más o menos, ¿no? Porque si eso lo transformar en un círculo completo,
resultaría que la Tierra es un gran desierto y no sé dónde estarán los océanos si es que los hay. ¿Te fijas la cantidad de...? Buen punto, Guille, sí. Por eso, para los heliocentristas no es demostración de que eso es un lente ojo de pez o qué sé yo, pues la Tierra sigue siendo esférica, digamos. Es impresionante. Yo no termino de asombrarme de lo que es el lavar el cerebro, ¿no? ¿Cuántas Sí, no. estarán haciendo sinapsis? Hay pocas, ¿no? Están haciendo una especie de cortocircuito, yo creo. Sí, son así. Entonces, se quedaron pegadas, ¿no? Se quedaron pegadas, Guille. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué otros argumentos tienen los esfericistas? Leamos el chat. A ver si hay alguno destacado por ahí. El barquito bueno, ese es un clásico también. Y Sí, vamos mira, a poner algo al respecto, el barquito, miren. a ver, creo que lo mencioné en el episodio anterior y lo he mencionado más de alguna vez en alguna invitación que me han hecho, que desde mi experiencia, ya en 6 años, donde me ha tocado hablar con centenares de personas, muchos cientos de personas, eh, los argumentos para defender la Tierra, comillas, redonda, son 5. Si no hay más de 5, y algunos, los más avesados, agregan 2 más, pero eso no sucede siempre. Sea astrónomo, astrofísico, geólogo, físico, ingeniero, constructor, médico, cualquiera de los que vienen del mundo de la ciencia y los que no vienen del mundo de la ciencia, son 5 argumentos. 5 argumentos. Argumento número 1. Desde los griegos y Aristóteles que se sabe que la Tierra es, comillas, redonda. Argumento número 2. El barquito que se pierde por la curvatura. Argumento número 3. Los eclipses de luna demuestran que la Tierra es, comillas, redonda. Argumento número 4. La fuerza de gravedad. Y argumento número 5, las fotos de la NASA. Y no tienen más. Yo no he escuchado más, salvo algunos pocos que incorporan el giro de las estrellas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, giran en sentido contrario, y algunos el efecto Coriolis. Y el efecto Coriolis, como he dicho también más de alguna vez, ¿cierto? Es un tema de física, y estamos hablando de la forma de la Tierra y no estamos hablando de los movimientos de la Tierra, que bueno, se podrán analizar, pero si estamos hablando primero de la forma, estamos hablando de un tema geométrico, que el otro día lo tocamos. Claro, son cosas diferentes, movimiento, forma. Ambas cosas lo podemos analizar. De hecho, alguien en el chat, uno de los pelafustanes, nos dijo ahí que habían, ¿cómo le puso? Giroscopios, evidencia en giroscopios. ¿Qué tiene que ver eso con la forma de la Tierra? Oye, Leo, estoy con poca batería, voy a conectar, hacemos ahí una pausa mientras tú vas con algún otro detalle. Vale, Guille. Un saludo al Chalone, Eugenia Gessi, Diego Carvajal. Todos invitados a suscribirse a este canal y al canal de Guillermo Wood. Un saludo al aviador también, que da la pelea ahí por la esfera. También a Hugo Pérez. Hugo mencionó recién el tema de que hay una diferencia entre la línea del observador y la línea del horizonte. Efectivamente, Hugo, la hay. Pero eso no tiene que... No, de nuevo, una falacia de afirmación del consecuente. No garantiza ni prueba que la Tierra sea una esfera. Luego vamos a explicar el tema de la línea del horizonte y ahora me gustaría poner un segundo. Mientras tú vas con eso, Leo. Acá, Sí, ya lo dale. tengo. Que quería retomar el tema del barquito. Y es lo siguiente. Esto podría ver alguien en la playa, ojo desnudo, cuando mira el horizonte. Es decir, ver solamente agua. Pero, veamos qué sucede.
Nada por aquí, nada por allá. No, ¿Eh? Apareció. pero es esférica, por Leo, sí, eso es un fake. Es tan absurdo cómo se para. Mira eso. No, pero es esférica. Es redonda, porque además dicen redonda, sí. Es inaceptable, ¿no? Hasta el profe Massa dice redonda, po. Los geólogos dicen redonda. Además, me falta rigor analítico. Ahí tenemos el barquito, muy lejano, en un día despejado, donde el límite de refracción, dependiendo de las condiciones del lente, está más allá de lo que podría haber un ser humano a ojo desnudo en la playa. ¿Te parece, Guille, que revisemos este tema del límite de difracción? Sí, Leo, y agregar una cosa, la falta de razonamiento a mí siempre me sorprende mucho. Si yo, parece que además estos sujetos que como se corren la voz, además, es muy chistoso, ¿no? Es divertido eso. Eh, em, para poder venir a mosquear, como decimos acá en Chile. Entonces, no vieron el capítulo 2, con respecto a la línea del horizonte. Los invitamos, vean el capítulo 2, donde se explica claramente por qué la línea del horizonte es suficiente, ¿cierto? Aplicando el concepto lógico del modus tollendo tollens, es suficiente para que ya, salvo que haya una evidencia notable, científica, válida, que demuestre otra cosa, la Tierra es plana. Entonces, yo no sé cuál es el objetivo de seguir insistiendo, por ejemplo, en tratar de defender casi lo indefendible hoy en día. Leo, antes de seguir, alguien me pregunta por las estrellas. Yo siempre digo más o menos lo mismo. Yo era un fanático de las estrellas. Tengo mapas estelares, estudié mucho las constelaciones años atrás, las seguía, me sabía sus nombres, las veía en la noche, qué sé yo. Pero después de la Tierra plana perdí cierto interés en ella, no porque no fuesen fascinantes, porque siguen siéndolo, sino porque mi mirada cambió o tuvo un giro para orientarme más al tema de la forma de la Tierra que de los fenómenos del cielo. ¿Por qué? Porque yo ya no podría creerle a la ciencia, ¿no? ¿Cómo podía creerle cuando caigo en cuenta que si me engañaron con la forma de la Tierra, la ciencia oficial, todo lo que puedan decirme sobre las estrellas, no puedo comprobarlo, no puedo demostrarlo, no puedo falsarlo, y lo único que puedo hacer son hipótesis, tratar de entender fenómenos que podrían estar operando de manera absolutamente incognoscible para nosotros? Porque no tenemos las herramientas tal vez podemos inferir, sí, podemos colegir cosas, sí, podemos especular cosas, sí, tener conjeturas, hipótesis, todo eso. Pero ninguna de esos elementos son demostraciones científicas de nada. Y aprovechando antes que entremos ahí, Leo, justamente voy a leerles acá lo que dice, por ejemplo, Chalmers, que es un filósofo de la ciencia inglés, Adam Chalmers. Mira, una opinión de sentido común ampliamente compartida sobre la ciencia. La ciencia se deriva de los hechos, ¿cierto? Pero añade, cuando se afirma que la ciencia es especial porque se basa en los hechos, se supone que son estos hechos afirmaciones acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente con un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos. Algo que los heliocentristas no hacen, pues. Ya. Digo, la ciencia ha de basarse en lo que podemos ver, oír y tocar, y no en opiniones personales, o te hace más claro echarle agua, o en la imaginación especulativa. Si se lleva a cabo la observación del mundo de un modo cuidadoso y desprejuiciado, los hechos establecidos de tal manera constituirán una base segura y objetiva de la ciencia. Si además es correcto el razonamiento que nos conduce desde esta base fáctica a leyes y teorías que forman el conocimiento científico, podrá suponerse que el propio conocimiento científico resultante está establecido con seguridad y es objetivo. Con toda claridad.
¿Podemos ir a tocar las estrellas? ¿Podemos ir a tocar un eclipse? ¿Podemos ir a mirar qué es lo que está proyectando la sombra del eclipse? No podemos No, hacer nada. no. Nada. De hecho, Entonces, Guille, perdón, disculpa perdón, que te interrumpa. sí, sorry, Leo. Solo para cerrar, pensemos, usemos la reflexión profunda, analítica, el pensamiento analítico crítico. ¿Hasta cuándo va a haber gente que no está dispuesta a pensar? Y no lo digo como una crítica a quienes preguntan por curiosidad, ¿cómo explicaríamos esto? Los terraplanistas, de hecho, nuestro próximo episodio, que ya está diseñado en nuestra reunión de pauta que tuvimos hoy día, vamos a hablar de eso, de aquellas cosas que solo podemos especular, que no podemos tener una demostración científica y que también es muy interesante hacerlo, sobre el firmamento, sobre los astros, sobre los límites, sobre lo que pasa abajo, lo que pasa arriba, no podemos demostrarlo, pero sí podemos hacer fantásticas y maravillosas conjeturas, especulaciones, intuiciones, percepciones sobre eso. Así que ese va a ser nuestro próximo capítulo. Leo, y por favor, sigue tú. Sorry por la interrupción, colega querido. No, te iba a comentar de que efectivamente la ciencia tiene un mecanismo para demostrar las hipótesis y ese mecanismo se llama el método científico. Y el método científico requiere de un experimentador que pueda poner a prueba la hipótesis. ¿Ya? Y en los casos de los estudios de los astros, de las estrellas, el experimentador no puede poner a prueba ninguna hipótesis, ¿ok? Porque no puede manipular los astros para probar lo que sea que se plantee. Entonces, ahí hay una confusión, quizás yo creo que lo podríamos tocar en otro programa aquí, dónde están los límites de la ciencia y cuáles son las garantías que podría dar la ciencia y cómo se ha manipulado el concepto de ciencia para venderte cualquier cosa. O sea, ahora tú pones la palabra ciencia y puedes vender cualquier cosa. O científico y puedes dar autoridad sobre cualquier conocimiento. Entonces, básicamente nos hemos olvidado de qué es la ciencia. Y quizás sería bueno tomar ese tema y darle una vuelta eh, y ver qué es lo que se define como científico y qué no. Desde mi punto de vista, tiene que ver con el método científico y con la capacidad de poner a prueba las hipótesis. ¿Ah? Y es un método que tiene una estructura y esa estructura es bastante rígida, pero esa rigidez da garantías de que al final del camino podemos validar la hipótesis o refutar la hipótesis. Oye, Leo, sí. Mira, justamente para poner ahí un punto respecto a lo que estás tocando tú, no sé, po, tenemos el otro pensador de la ciencia, po, Feyerabend. Mira lo que dice. Bueno, él apunta a una cierta anarquía de la ciencia, porque hace una crítica muy dura a la ciencia actual. Y tiene una publicación que se llama En contra del método, esbozo de una teoría anarquista del conocimiento. De acuerdo con la tesis radical que se puede leer en los escritos más recientes de Feyerabend, la ciencia no posee rasgos especiales que la hagan intrínsecamente superior a otras ramas del conocimiento, tales como los antiguos mitos o el vudú. El elevado respeto por la ciencia es considerado como la religión moderna, que desempeña un papel similar al que desempeñó el cristianismo en Europa en épocas anteriores. Es lapidario, ¿no? O sea, amigos queridos, aquellos que siguen defendiendo, cierto, a capa y espada, algo que no pueden demostrar como es la curvatura de la Tierra, son unos fanáticos religiosos. Algunos lo saben, pero muchos no lo saben. No se han dado cuenta de ello. Y eso hace muy entretenido este viaje, pues. Así es. Yo me gustaría, porque la vez anterior tuve un problema de conexión, Guille, y esto dedicado a lo molestoso del chat, me gustaría repetir la observación de las torres eólicas, las turbinas eólicas, para que quede claro, ¿ya? Dónde está el punto de inflexión respecto a la línea del horizonte y se entienda de una vez. Lo vamos a poner de nuevo, ¿ok? Guille, ¿estás de Leo, acuerdo? sí, por favor. Lo único que es importante es siempre tener en consideración, porque yo diría que es un hecho, ¿cierto? Que no se le puede pedir peras al olmo.
Pero a modo de refresco de información, Guille, porque me da la impresión de que no han visto el episodio 2 donde trabajamos este tema en profundidad, y para refrescarle la memoria voy a repetir esta observación y luego continuamos con la falacia. The camera tripod is placed into position. The center of the camera lens will be 3.5 foot. Ahí está la altura de observación para alguien que preguntaba por qué no poníamos la altura de observación, es 1 metro. The beach houses and Worthing Sailing Club are about 300 meters away. Conditions are better than expected. The sun is low in the sky. It sets in 40 minutes. He has hardly any wind at his back. All the wind farm is visible with the naked eye. Vamos a ver una serie de turbinas eólicas alineadas. La última está a más de 12 kilómetros de distancia. Ahí tienes el barquito pasando detrás de la última turbina. Bien, Guille, esto ocurre en el Reino Unido, lo habíamos visto la semana pasada, donde teníamos esta serie, acá. En el Reino Unido, entre los pueblitos Worthing y Shoreham, ¿cierto? Una observación a este campo de turbinas eólicas, ¿ya? Donde la última está a 11.5 kilómetros, la última línea desde la línea de la playa. Entonces, invito a la persona que estaba pidiendo datos, distancias, altura, a que vaya y revise. Yo no solamente tengo esta, tengo varias grabaciones en distintos días, en distintas condiciones atmosféricas. En todas se ven todas las turbinas. Y acá lo que explica el muchacho es, hace una simulación de dónde debería estar el horizonte en cada una de las turbinas. La línea del horizonte debería ir tapando progresivamente las turbinas que además tienen una marca que está nivelada. Claro. Entonces, la turbina número 6 prácticamente no deberíamos ver la marca amarilla, porque el horizonte se nos interpondría al medio y nosotros en la observación la vemos claramente y además vemos un objeto pasando por detrás. ¿Y eso qué hace? ¿Qué pasa cuando ponemos el horizonte más allá del límite establecido? Se desarma la esfera. Es así de sencillo. La esfera de 6.371 kilómetros, que además tiene un nivel de precisión, en kilómetros por lo menos, y se desarma completamente. O sea, aquí no te dan los cálculos. No puedes tener la línea del horizonte, esa línea donde se encuentra el barco, con el mar que separa el cielo del mar, aparentemente, detrás. Tiene que estar delante, tiene que estar ocluyendo los objetos. ¿Ah? Y eso es lo que... Sí, invito a los amigos a revisar esta información, a contrastarla y a tratar de dar una explicación. Claro, prácticamente no admite ningún análisis posterior, ¿ya? Nosotros dejamos la posibilidad de un análisis simplemente porque siempre estamos dispuestos a poner un elemento más como sobre la mesa, siempre vamos a estar dispuestos a razonar. De hecho, fue esa disposición a razonar la que nos llevó a entender que la Tierra no podía ser como nos lo enseñaron, porque evidentemente, y lo he dicho más de alguna vez, nuestro sesgo de confirmación, ¿qué es lo que quiso? Ir a buscar que la Tierra era absolutamente esférica, redonda, ¿cierto? Eso queríamos confirmar, y tú te das cuenta que se empieza a desmoronar por todos lados. Entonces, en ese sentido, si existe otra manera de comprender nuestro mundo, que no es ni plana, o qué sé yo, o que es una esfera de otra naturaleza, porque lo que no es en ningún caso es una esfera de 40.000 kilómetros de perímetro, eso no cabe duda, ¿ya? Y podríamos dejar un 0,0000001 de alguna cosa que pudiese aparecer como pensadores abiertos, ¿cierto?
pero seguir defendiendo que es una esfera de 40.000 kilómetros con esa evidencia quiere decir que no estás preparado para entenderlo. Claro, y no es una observación, son muchas. Hemos encontrado la manera de comprobarlo, Guille. Yo estoy seguro de que Sí. no puede ser una esfera. No puede Oye, ser porque... Sí. Dale, sí. No, voy a poner de nuevo esta observación de las plataformas, que a mí me encanta porque fue la primera que dio cuenta de que teníamos un problema aquí con la posición de los objetos y la línea del horizonte. Y también esta observación se ha repetido numerosas veces, perdón, lo estaba compartiendo acá. Se ha repetido numerosas veces por distintos observadores, distintas cámaras, en el día, en la noche, en la mañana, y efectivamente hay días donde hay mucha neblina y no se logra ver la segunda plataforma, pero en la mayor parte del tiempo se ven las dos, se ve la línea del horizonte detrás, y ahí se te desarma la esfera, no hay mucho que hacer. Sí, y no entender cómo se comporta el agua y bueno, la verdad es que de algún modo casi como que ya como que hubiese poco más que aportar. Por eso yo creo que lo más interesante se abre por otros caminos, por otros derroteros, y como son un poco más los análisis de los errores lógicos, yo voy a incorporar otro error conceptual, ¿cierto?, de la lógica cuando se argumenta que la Tierra es esférica, dado que la teoría de la fuerza de atracción gravitacional así lo demuestra. Entonces yo sostengo lo siguiente, para que veamos nuevamente cómo se cometen errores de lógica. Se entraría acá, Guille, en petición de principio. Sí. Es una falacia de petición de principio. Exacto. Entonces, porque la gente supone que dice que existe una fuerza que atrae todo hacia un centro de la esfera, ¿ya? Pero para eso tienes que demostrar un centro. Y para que ese centro demuestre que hay una esfera. Y para demostrar que hay una esfera, tienes que demostrar que hay curvatura. Si no has demostrado la curvatura de la Tierra, ¿de qué esfera me estás hablando? Por lo tanto, no puedes asumir que la, comillas, fuerza de atracción gravitacional demuestre que la Tierra es redonda. Sí, es absurdo, tiene errores de lógica nuevamente. Ahí tenemos un ejemplo claro, un ejemplo adicional que nos demuestra que el heliocentrismo no piensa, no reflexiona. Claro, y no evalúa alternativas. Para ello, todos esos argumentos son pruebas de que vivimos en una esfera y no es así. Cuando existen, ya lo vimos, afirmación del consecuente, Guille, la falacia más importante en la que caen todos los argumentos. Es decir, no admitir que hay otras razones por las cuales se pueden producir esos fenómenos. ¿Ya? Lo mismo podríamos hablar de los star trails. O sea, dado el hecho de que se forman círculos concéntricos en los star trails, podemos decir que va a tener una esfera. No. Por ejemplo, pongamos eso, me acuerdo de este videito, lo voy a poner, donde, si se fijan, esta es una cupulita de cristal y abajo hay un disco girando, ¿ya? Y pueden ver que las líneas del disco son líneas continuas, ¿ya? Y se deforman. Claro, pero al pasar a través de esta cupulita empiezan a deformarse. Incluso acá en el borde se forma un círculo. Claro. ¿Ah? Claro. Se forma un círculo. Entonces ahí tenemos estos errores de la óptica, ¿ya? Que suceden cuando nosotros pasamos, ¿cierto? Fenómenos a través de capas atmosféricas, a través del ojo humano, que también es un lente, y probablemente a través también de una cúpula. No podemos garantizarlo, no tenemos idea, pero también puede ser un factor que influya en lo que estamos viendo en el cielo. Por lo tanto, decir que, por ejemplo, los star trails, ¿ya? Los círculos que se forman hacia ambos, comillas, polos,
vamos a hablar de límites, de extremos, hacia ambos extremos de la visión, daría lugar a que vivimos en una esfera. No es así, de nuevo es una falacia argumentativa. ¿Por qué? Porque existen explicaciones adicionales, los fenómenos no están intrínsecamente conectados. Sí, oye, Leo, son las 20:37 y nosotros estamos tratando de hacer un programa que dura 1 hora exacta, y tal vez para mantener esa pauta, tal vez, bueno, te fijas que cada tema nos quedan cosas pendientes, tal vez podemos en un siguiente capítulo volver a los errores de lógica del modelo heliocéntrico y los podemos desarrollar un poquito más. Ya establecimos algunos de ellos, los errores de implicancia lógica, el error de petición de principios, ¿cierto? Y de negación del consecuente. Entonces, no sé, podemos ir cerrando nuestro programa de hoy. Son las 20, casi las 20:40. Me encantaría seguir charlando, pero la idea es que tengamos una pauta más o menos rigurosa, como estamos procurando ser, y nos deja nuevas puertas abiertas para seguir analizando más temas, más tópicos, nuevos invitados. Ya tendremos, como les decía a los amigos, probablemente, porque por supuesto podría haber un cambio de programa, a nuestro querido Iru Landucci en el capítulo 5, que es el día jueves 20. Así que saludar a la gente en el chat, por supuesto, con harto afecto. Le enviamos mucho cariño, mucho amor y muchas buenas vibras a los fanáticos religiosos, a los fundamentalistas, heliocentristas, porque bueno, cada uno llegará cuando tenga que llegar, no antes, no después, sino cuando sea su momento. Entender mejor nuestro mundo, como nosotros iremos también llegando a otros puntos seguramente a medida que vamos haciendo el sendero, pues, Leo, porque no sabemos a dónde nos lleva, como dice David Barea, por ahí se lo escuché decir, no tenemos idea a dónde nos lleva este camino, pero tenemos que seguir haciéndolo. Así que un abrazo grande, gracias por hacer el programa juntos, Leo, se agradece muchísimo tener a mi colega aquí codo a codo, y un saludo cariñoso a la gente en el chat, a quienes me siguieron por Instagram y a quienes vayan a ver a posteriori este programa. Genial, Guille. Bueno, un abrazo a todas las personas que nos acompañaron, a todas, incluyendo los molestosos. La idea es que podamos reflexionar en conjunto, si esto lo vamos haciendo entre todos. Y como lo mencionamos en el programa anterior, yo creo que ya traspasamos la puerta y vamos todos con una antorcha atravesando la madriguera del conejo para ver qué hay del otro lado, ¿ya? Y como bien dice, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos para dónde realmente nos lleva este camino, pero es lo que hay que hacer. Tratemos de aportar, porque esto genera un cambio de conciencia, nos lleva a otro derrotero, Guille, que ya iremos tocando, una nueva visión del mundo, una nueva visión del hombre. Así que es muy interesante, a mí me encanta estudiar estos temas, contrastarlos, ver los argumentos, y eso es lo que pretendemos seguir haciendo en este programa. Así que muchas gracias, Guille, por haber estado acá, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Suscríbanse para que les llegue la notificación, tanto a este canal como al canal de Guille Wood. Y eso, estamos hablando, Guille. Hasta la próxima semana, Leo, querido, y a los amigos, un abrazo grande por todas las buenas vibras de nuestros contertulios en el chat. Chao, chao. Chao.